Buenos días, bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento por medio de las redes. Y sé que hoy quiero que usted preste toda su atención posible y desconéctese de cualquier cosa ahí en su hogar, porque una de las maneras que podemos honrar a Dios, hay muchísimas maneras de honrar a Dios, es escuchar a Dios con el área donde nosotros es más poderosa, que es nuestro espíritu. Por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces entramos a nosotros en nuestro espíritu a conectarnos con el Espíritu de Dios. Y cuando nos conectamos en el Espíritu con Él, entonces estamos honrando a Dios y su palabra es la que nos transforma, lo que cambia, lo que fortalece nuestro espíritu. Entonces honramos a Dios, honramos su palabra, porque su palabra nos lee a nosotros, y honramos al mensajero de Él. Así que hoy quiero que usted esté apagando todos los medios que tenga por ahí, que lo pueda distraer el celular, y concéntrese en esta poderosa palabra del Señor en la vida de todos los que le escuchen y les llegue en este momento, para que pueda tener usted vida, y vida en abundancia, en exceso, en avance, en progreso en todas las áreas. Y como decía el ministro Alejandro, me han preguntado personas sobre, pastor, no está recogiendo los diezmos y las ofrendas, y no está anunciando diezmos y ofrendas. Y yo pues, la escritura dice literalmente que debemos traer las ofrendas, los diezmos a la casa de Dios. Y una de las cosas que no estoy continuamente repitiendo esto es porque cuando tú naces de nuevo, es algo que es parte de tu vida, de diezmar y ofrendar. Cuando hay que estarle recordando, présteme su atención, cuando hay que estarle recordando a la gente que tiene que diezmar, que ofrendar, es porque esa persona, su fe es una fe que está débil, está corrupta, está en duda. Porque no hay que, escúcheme, no hay que recordar continuamente algo que es parte o debe ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted se levanta por la mañana, nadie tiene que recordarle que usted tiene hambre para el desayuno. Nadie tiene que recordarle que tiene que comer. Nadie tiene que recordarle nada de eso, absolutamente. Es algo que es parte de tu vida porque literalmente estás vivo. Pero cuando una persona está muerta, no pide comida. Una persona que está muerta no pide agua. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, en nuestra vida espiritual, honramos a Dios con los diezmos, las primicias, las ofrendas. Eso es parte de nuestra vida. Entonces, el enemigo corrompe la palabra, corrompe con dudas, para que las personas no hagan lo que debe hacer a Dios. Por ejemplo, escuche, el Espíritu de Dios me decía, mucha gente va al supermercado a comprar porque tiene hambre, pide domicilio porque tiene hambre, su carne le está pidiendo. Entonces quiere decir que en tu espíritu, lo primero que tú debes tener en tu espíritu para honrar a Dios es diezmar, ofrendar. Eso es parte de tu vida, eso es parte de la adoración a Dios. O sea, no es lo primordial, pero es parte de tu vida, que debe ser continuamente porque estás vivo. Porque ningún muerto puede diezmar ni ofrendar, ningún muerto puede comer. Entonces quiere decir que cuando el enemigo corrompe, y quiero que le digas al que está a tu lado, dile, si el enemigo ha corrompido y ha puesto nuestra mente, nos ha corrompido nuestra mente a no orar, a no adorar a Dios, a no diezmar ni ofrendar, dile, te pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes también, porque no hacemos realmente lo que Dios quiere. Es un impulso, es algo que te impulsa a hacerlo, porque es la naturaleza del nuevo nacimiento. Es como si le tuviera que decir a las personas, ¿cuándo van a orar? No, eso tiene que haber un impulso en tu vida de oración, de que tienes que orar, tienes una necesidad de orar.
Entonces tenemos que pensar continuamente en que nuestra mente no se corrompa, que el enemigo no corrompa nuestra mente, porque el Señor lo que quiere en la vida de cada persona es que nosotros podamos hacerlo. Escuche, como dice Éxodo capítulo 25, en el verso 2, en el tercer párrafo, dice ahí, dice que lo hagamos de su voluntad. Quiere decir que no es impuesto, es de tu voluntad. Si eso no está en tu corazón, lo que tú hagas es corrupto. Entonces tiene que ser de corazón, la oración tiene que ser de corazón, la alabanza tiene que ser de corazón. Todo lo que hagamos tiene que ser de corazón. Si no lo hacemos de corazón, hay una corrupción en nuestra vida y eso no agrada a Dios. Así que quiero que tú te pongas, porque el enemigo corrompe tu fe, y una de las cosas que Dios quiere es que tú actúes en la fe. Es como en este tiempo en el cual estamos, yo veo mucha gente con mucha falta de fe, y tu fe tiene que ir creciendo. Tu fe tiene que ir creciendo. Si una persona tiene miedo para ir al supermercado, si tiene miedo para hacer cosas, quiere decir que tu fe está siendo corrompida por el enemigo. El enemigo enseñó el miedo, Dios enseñó la fe. Ese es el antídoto para el miedo. Entonces, tiene miedo a otro, tiene tanto miedo para hacer cosas. Cuando tú estás pensando y meditando continuamente en miedo, estás caminando en territorio satánico. Cuando tú caminas en fe y vives en fe, tú caminas en el territorio de Dios, porque tú eres luz en medio de la tiniebla. Y Jesús dijo, cuando yo regrese a la tierra, ¿habrá fe? Quiere decir que lo que hace que la presencia de Dios esté en nosotros es la fe. Y Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Quiere decir que cuando tengo fe yo voy a hablar de acuerdo a Dios. Entonces no hablamos de acuerdo a las circunstancias, no debemos hablar de acuerdo a lo que vemos o oímos en los medios de televisión y en algunos medios. Usted tiene que saber que usted como iglesia es la solución en medio de una crisis que hay. Por eso cuando hablemos tenemos que hablar fe, la palabra de Dios, pero la fe es parte de nuestra vida. Cuando tenemos comunión con Él, hablamos como Él. Cuando tenemos comunión con Él, actuamos como Él. Por ejemplo, una persona que está presa, escucha bien, una persona que está presa, que está en la cárcel literalmente, es una persona que ha perdido la capacidad de decidir. Ha perdido la capacidad de caminar, de estar libremente. ¿Por qué? Porque está presa. Y hay mucha gente que está presa espiritualmente. Entonces, como está presa espiritualmente, no actúa en la fe porque tiene miedo. Y Dios quiere que usted reciba el alimento de la palabra de Dios para liberarte, porque la palabra de Dios dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Usted puede hacer y hablar versículos bíblicos y puede estar preso. Usted puede hablar la palabra y puede orar a Dios y puede estar preso. ¿De qué? De lo que el enemigo ha implantado en tu espíritu. Entonces Dios quiere liberarte. Y al principio de esta palabra, cuando estaba meditando en ella, el Espíritu de Dios me decía, tienes que romper la corrupción del diablo que has puesto en la mente de mucha gente. Entonces vamos a romper al final de este servicio, vamos a romper eso, porque el diablo quiere enfermarte, el diablo quiere oprimirte, el diablo quiere que tú estés pensando de acuerdo a lo que ves, oyes y sientes, y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esto quiero llevarte a este pasaje importante en Juan capítulo 5, donde vemos que hay una decisión que este hombre continuamente estaba tomando una decisión, pero no tenía quien lo llevara. Vamos a hablar del paralítico de Betesda. Y en Juan 5 vamos a leer esta palabra en el versículo 5. Juan 5, versículo 5. Así que John 5. Ok. Entonces dice la palabra, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Diga, había un hombre que allí estaba y estaba ¿qué? Enfermo. ¿Por cuántos años? 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hay una pregunta que le está diciendo. Dice, ¿tú quieres ser sano? Y él respondió al Señor, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, quiero decir, cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Le está diciendo, hay una voluntad envuelta, hay un libre albedrío si tú quieres ser sano. Si tú quieres ser sano, si tú quieres ser libre, si tú quieres ser salvo, tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que estar envuelta en la fe. Hay una conexión que es entre lo que Dios dice y tu fe. Hay un puente. Entonces, lo que Dios está diciendo, en la responsabilidad tuya es operar en fe. Cuando tú actúas en fe, esa conexión pasa a ser un puente donde tú estás creyendo lo que Él está diciendo. Cuando yo creo lo que Él está diciendo, que Él murió y resucitó entre los muertos, y que en la cruz del Calvario llevó toda la enfermedad, y que exhibió todos los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que ya yo tengo que empezar a entrenar mi sentido físico a creer lo que Jesús hizo en el Calvario. Y su responsabilidad, la obligación de Dios es cumplir con sus promesas que ya fueron hechas. Entonces tú crees y tú activas lo que ya Él hizo. Cuando nosotros no creemos, no se puede activar lo que ya Él hizo. Entonces, ¿por qué se activan las enfermedades y las opresiones, las circunstancias? Porque la gente cree más a lo que, o las palabras de los hombres y del enemigo, que la palabra de Dios. ¿No se han dado cuenta? La Escritura dice que Lázaro estuvo muerto y lo resucitó entre los muertos, que lo resucitó un ejército. Si la gente no está creyendo eso, está creyendo más lo que está oyendo y lo que está viendo, entonces quiere decir que tu fe está totalmente corrupta. Es una fe que está siendo en duda, y no debe haber duda jamás y nunca, porque alguien que no tiene duda se llama Satanás. Él no tiene duda de que Jesús lo venció. Entonces quiero que usted pueda tener en este momento y empezar a derribar todos esos argumentos que el enemigo pone en tu mente. Por eso que el enemigo quiere que tú camines de acuerdo a lo que oyes, ves y sientes, y no de acuerdo a lo que ya Jesús hizo. Cuando tú tienes miedo, por ejemplo, salir a la calle, es porque realmente no sabes quién eres en Cristo Jesús. Cuando tú sales con miedo, dices, si es que salgo, se me pega esto. Pero la gente anteriormente no tenía miedo a salir a pecar, meterse en un burdel con una prostituta, qué sé yo. Ahí no tienen miedo. Pero ahora le tienen miedo a algo que está vencido, que Jesús venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. El COVID-19 lo venció Jesús. Y aún el que viene en el 2021, al final del 2020, también Jesús lo venció. Todo aquello que no ha sido manifestado, que no lo ha visto el hombre, Jesús también lo venció, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que hay que tener, usted tenga la prudencia. Mi prudencia está en fe en Cristo Jesús. Entonces yo camino, yo me baño, yo hago todas las cosas, porque no es la primera vez que me mandan a bañar. Porque la gente hoy día se baña más las manos que su cuerpo físico. Te lavan las manos todo el tiempo, laven las manos. Entonces la gente no se está bañando el cuerpo físico porque hay que lavarse las manos. Entonces hay que bañarse. Dice, Jesús enseñó que nosotros debíamos también de lavarnos las manos, pero eso tiene que ser algo del corazón, no es algo ritualista. Ahora, mire lo que dice este hombre en el versículo... Jesús le hace la pregunta en el versículo 6. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo de esa manera o así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta es, ¿quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted ser sano? ¿Quiere usted ser prosperado? Es una decisión tuya. Ya Jesús hizo todo. Entonces, cuando tú decides caminar en fe, actuar en fe, entonces eso viene a tu vida, porque la obligación de Dios es activar en lo que tú crees. Según tu fe serán hechas todas las cosas. Entonces, ¿por qué se desmotiva la fe de la gente? Porque escucha, está viendo cosas,
está observando noticias, está viendo en lo natural. Y ahí cada día inventan más cosas. Hay que tomar limón, que hay que tomar una cantidad de cosas. Lo que hay que hacer es nacer de nuevo y tener el poder de la sangre de Jesús, que es más poderosa. Y es un pecado comparar la sangre de Jesús con el limón y con todas las cosas. Eso es parte de nuestra vida que debemos consumir continuamente. Pero eso no es lo que te mantiene. Lo que te mantiene es la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si tú crees esta palabra y vives en la palabra del Señor, entonces tú tendrás la vida, porque tú no te vas a morir en este tiempo, sino en el tiempo que tú termines tu propósito aquí. Entonces, si no conoces propósitos en Dios, vas a tener dificultades. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo? Dice, no es que yo busque dádiva de ustedes, sino que busco que ustedes tengan fruto en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque la gente traía las ofrendas, la gente traía muchas cosas, pero lo que la gente no sabía, que él estaba ahorrando, acumulando para la eternidad. Entonces Pablo está hablando de esa manera. Ahora escuche, cuando nuestro corazón está corrompido, vamos a tener dificultades a creer la palabra. Porque como usted lee la palabra, Pablo dice que es un espejo. Eso quiere decir que la palabra te va a leer a ti, te va a mostrar exactamente cómo tú estás. Entonces, por eso es que nosotros debemos abrir nuestro corazón a la palabra, para que la palabra alumbre nuestras tinieblas, para que la palabra arranque de nuestra alma todo aquello que el enemigo ha polarizado en nuestra alma para que no creamos. Pero cuando nosotros empezamos a caminar y a hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, esta palabra prima sobre cualquier cosa. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Entonces yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, ahí en tu cuarto, ahí en tu casa donde tú estás, dile, tenemos que pedirle perdón a Dios por no creerle a Él. Por estar creyendo más a lo que tengo alrededor, lo que puedo palpar y tocar, y no creer a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la esperanza, y no solamente nos dio la vida física, sino que nos dio la vida eterna. Ahora, una de las cosas que quería compartir con ustedes es precisamente esto. Y quiero que usted anote ahí en su espíritu con un lápiz, un bolígrafo, lo que sea. Hay un paso. Esta palabra paso y espacio. Hay un paso entre Dios y la cura. Hay un paso que tú tienes que dar. Dios no puede hacer nada que tú no creas. Ya Dios lo hizo. Según Hebreos capítulo 4, Él lo hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Encender con tu fe el switch. Y cuando tú enciendes el switch, luz viene. Entonces cuando la luz de Dios viene en su vida, la tiniebla se va. Se va la esterilidad espiritual. Se va el temor, se va el miedo, la inseguridad. Todo eso tiene que irse, pueblo de Dios. Una de las cosas que Dios nos viene a pedir cuenta a nosotros es la fe. A los discípulos le dijo, cuando estaba en medio de la tormenta, estaban todos nerviosos, preocupados, nos vamos a morir. Estaban pensando todo lo que le iba a pasar. Y Jesús le dijo, ¿qué pasó con su fe? Entonces, ¿qué es lo que está el enemigo sacudiendo? La fe. Entonces, tu fe no es una fe genuina si no la depositas en Dios. Si depositamos nuestra fe en lo que ya hizo, escuche bien, no hay cosa más tremenda cuando tú mandas un chat o le dices algo, ya lo hiciste, sí. Y vuelve y repite, ya lo hiciste, ya lo hice, ya te mandé el correo, ya lo tienes ahí. Eso muestra a una persona que ni siquiera tiene fe en sí mismo en lo que hizo. Si tú mandas un chat, no tienes que estar verificando si el chat llegó o no llegó. Ya llegó el correo. Ya lo miraste, ya llegó, no sé. Pero si ya me llegó, pero ¿estás seguro que te llegó? Pero por favor, te están diciendo que el fax llegó. Te están diciendo que el correo llegó. Entonces, lo que tú tienes que tener la confianza, reposar, como dice el libro de Hebreos, que entremos en el reposo, porque todas las cosas aquellas fueron terminadas de la manera que Dios entró en su reposo. Así que en este momento, quiero que usted tenga la confianza en que Jesús lo que hizo, lo hizo perfecto. Mire eso.
ese paso entre la cura y la sanidad, la liberación y la salvación, está en tu fe. Entonces tú tienes que dar un paso. Jesús habla y dice, yo morí en la cruz del Calvario y resucité por ti. El paso que tú tienes que dar es fe. Sí, yo lo creo. Si tú crees en salvación, tienes que creer en liberación. Si crees en liberación, tienes que creer en sanidad. Si crees en sanidad, tú tienes que creer en milagros. Entonces, si tú no crees eso, porque dentro del plan de salvación está la sanidad, la liberación, los milagros. Dentro de ese plan de salvación está todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo que vivir de esa manera? Porque vivimos en un mundo espiritual donde Satanás está hablando continuamente a través de los medios de comunicaciones. ¿Me está escuchando? Yo quiero que escuche la prédica todo el mundo. Amén. Dígale que está a su lado. Yo quiero escuchar la prédica. No puedo estar hablando. Dígale que está a su lado. Dígale, grítelo, dígale. Quiero que escuchen la prédica. No estás escuchando la prédica. Dile, tienes que escuchar la prédica. Al que está a tu lado, dile, tienes que escuchar a Dios hablar. Hónralo. Así que tú estás allá en tu cuarto y el enemigo está distrayéndote para que tú no escuches. Deja de estar comiendo cosas. Honra a Dios con su palabra y el mensajero de Dios. Porque el enemigo no quiere que te escuches esta palabra. Él no quiere esto. Él quiere que tu mente esté corrupta. Él quiere que tu mente esté corrompida a que no crea la palabra del Señor. Dice la palabra, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Sabes por qué sale tanta negatividad en la gente? Es porque no creen la palabra y hablan lo que el mundo dice. El mundo está corrupto. Y como el mundo está corrupto y tú estás hablando como ellos, tú te estás corrompiendo tu fe. Entonces quiero que tú hables como Dios, que camines como Dios, que actúes como Dios, que tienes que ser libre, liberado de tanto miedo y tanto temor, tanta angustia, tanta persecución. Y si te vas con el Señor, gracias, te vas con Él. Pero ¿cuál es el problema si vamos a regresar nuevamente a la tierra? ¿Me están siguiendo? Ahora, escuchen. Una de las cosas que usted tiene que tener es ese paso de fe en Cristo Jesús. Diga conmigo, paso de fe. Dígalo, paso de fe. Paso de fe. Cuando yo doy ese paso de fe, salvación viene a mi vida, sanidad viene a mi vida, bendición viene a mi vida. Entonces cuando eso viene a mi vida, yo soy parte de la naturaleza divina. Ahora, existe un espacio en el medio que debe ser llenado, y lo único que lo puede llenar, ese espacio, escucha bien, ese espacio que hay es tu fe. Entonces, escuche, ese espacio que está ahí, espacio, diga conmigo espacio, diga espacio. ¿Lo vas a llenar tú con fe o lo vas a llenar tú con miedo o dudas? De acuerdo con quien tú estás hablando, de acuerdo con quien tú estás caminando, produce una metamorfosis en tu vida. Entonces, por eso es que cuando usted no deposita su fe en ese espacio que hay ahí, lo va a depositar el miedo, porque son incompatibles. Miedo y fe son incompatibles, son agua y aceite. Cuando tengo miedo, entonces sale la fe. Hay un espacio que estoy dando al miedo. Cuando tengo la fe, el miedo sale. Mi espacio, ese espacio que está ahí va a ser ocupado. Entonces, tú tienes que mantener, dice la palabra de Dios, mora en abundancia en nosotros. Hay una diferencia entre una persona que es inteligente y una persona que es sabia. El inteligente tiene que ver con las cosas naturales de este mundo, cómo hacer riqueza, cómo hacer... son sagaces, son inteligentes para hacer cosas. Pero la Escritura dice que el sabio ve el mal y se aparta. Quiere decir que cuando tú estás escuchando a Dios, el enemigo está poniendo de trampa ahí y dice, Dios, el espíritu de sabiduría está sobre ti. Y cuando tú te apartas, entonces el enemigo queda plantado. Pero cuando tú entras, el enemigo te atrapa. Entonces
tenemos que dejar de ser inteligentes para ser sabios. Cuando usted ve el mal, usted se aparta. ¿Me está escuchando? Ahora, y quiero en este momento que usted lea este versículo que está en el versículo 3 del capítulo 5 de Juan. Dice, lea la Biblia. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Mire, esta gente estaba esperando el movimiento del agua. Había mucha gente. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En ese estanque, ahí estaba multitud de personas, muchísimas personas estaban ahí. Y el que llegaba primero recibía la sanidad de cualquier tipo de enfermedad que tuviera. ¿Quién podía meter al paralítico? Cuando él quería levantarse, ya había otro encima. Porque todos querían recibir enfermedad. El ciego, el cojo, el paralítico, el que estaba ahí, en esa circunstancia. Y fíjate que dice la Escritura que habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y una de las cosas que quiero que usted entienda es que cada día que va pasando, Satanás va demostrando y mostrando más enfermedades. En ese tiempo no había diabetes. Porque si hubiese diabetes y estuviera, había lepra. No había presión arterial alta o baja. Había una serie de enfermedades que eran vistas ahí, manifestadas, conocidas por los hombres. Pero cuando usted va a la persona inteligente, a la ciencia médica, le dice, es que la gente se moría y no sabía de qué se moría. Hoy se muere y tampoco saben de qué se muere. Hoy se mueren todos de COVID-19. Es que la gente no se ha dado cuenta que todos son COVID-19. Y no es así. Yo quiero decirte algo y quiero que lo recibas en tu espíritu. Tú no te mueres porque tú tienes vida en Cristo Jesús. Tú tienes exceso de vida en Cristo Jesús porque somos parte de la naturaleza divina. ¿Me está escuchando? El que es nacido de nuevo vence el mundo. El que es nacido de nuevo no muere. Somos parte de la naturaleza divina. Ya empieza a vivir la vida eterna. Es un segmento microscópico que pasamos aquí. Entonces la gente tiene miedo a morirse cuando ya está muerto en Cristo. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que está en una clínica o está en su casa y está en coma y no sabe, están durmiendo. Y quiero decirte algo, que nosotros aquí en este mundo estamos durmiendo, no nos acordamos absolutamente nada de donde venimos, que venimos de allá, de la eternidad. No tenemos memoria de allá, de donde somos hijos, porque la Escritura dice que Jesús, el Cordero, fue inmolado antes de que el mundo existiera. Quiere decir que cuando Él existió, yo también, y tú también. Entonces no tenemos memoria de allá. Entonces, como no tenemos memoria de allá, no pensamos de allá. Entonces, como él clavó todo en la cruz de Calvario, usted tiene que empezar a creer y a decirle que su cuerpo no es la cruz del Calvario. Su cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y Jesús murió en la cruz y clavó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y le voy a decir algo más de parte de Dios. Le pregunta a la gente, ¿y de qué murió? Un infarto. No es así. El espíritu y el alma salió y el cuerpo se infartó.
Cuando el espíritu y el alma sale del cuerpo, colapsa todo el cuerpo físico. No es el cuerpo físico que mata el espíritu y el alma. Porque cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios es el que da vida y penetra la sangre de Jesucristo de Nazaret. Escuche, no es en tus venas, es en tu espíritu, en tu cuerpo espiritual. Por eso es que nosotros debemos caminar, y Pablo dice, caminemos en el espíritu, vivamos en el espíritu, porque caminando en el espíritu está la derrota de Satanás y sus demonios. ¿Me está escuchando? Ahora, díganle que está a su lado, mi papel es tener fe en la obra que Jesús hizo. Cuando yo tengo fe en la obra que Jesús hizo, la obligación de Dios es cumplir con lo que Él hizo. Entonces vuelvo y te repito, entras a tu casa, son las 9 de la noche, todo está oscuro, y metes el dedo en el interruptor. ¡Puf! Y cuando metes el dedo en el interruptor, luz viene. Cuando tú tienes fe en lo que Jesús hizo, luz viene a todo tu espíritu, alma y toda enfermedad debe irse. Pero si tu fe está corrupta, mantienes metido el dedo en lo que ves, oyes y sientes, entonces vas a vivir en total tiniebla. Y eso es lo que hay que romper hoy. Amén.